doctrinas erradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Llegamos entonces a doctrinas erradas y contaminadas. ¿Qué vamos a tener en el día de hoy en doctrinas erradas y contaminadas? Bueno, hoy tenemos a un varón que nos han mandado, un tal apóstol, según él, un autodenominado apóstol Vallejos. Dice varias herejías realmente, varias herejías. Vamos a ver por cuál de ellas comenzamos. Vamos a escuchar. A ver, primeramente, este es un... Hola, le hablo el apóstol Horacio Vallejo, ¿cómo estás? A ver si podemos... Segunda de Reyes, capítulo 3, los últimos versículos, dice que los 3 reyes de Israel tuvieron una gran batalla con el rey de Moab. Era una palabra profética que tenía un cumplimiento, y tenía que cumplir esa palabra profética. Pero lo que me impacta es que el rey de Moab, cuando se vio derrotado, cuando se vio sin salida, dice la Escritura que... A ver, vamos a empezar de vuelta. Este varón comienza a contar una historia de... Bueno, la cuenta mal, de hecho. Vamos a escuchar un poco. Hola, le hablo el apóstol Horacio Vallejo, ¿cómo estás? En Segunda de Reyes, capítulo 3, los últimos versículos, dice que los 3 reyes de Israel tuvieron una gran batalla con el rey de Moab. Era una palabra profética que tenía un cumplimiento, y tenía que cumplir esa palabra profética. Pero lo que me impacta es que el rey de Moab, cuando se vio derrotado, cuando se vio sin salida, dice la Escritura que agarró a su único hijo, el mayor, que iba a reinar en su lugar. Bueno, primero este varón dice que los reyes de Israel, primero no eran reyes de Israel, era una batalla contra Moab. Moab era un pueblo vecino que habitaban a la parte oriental del río Jordán. Y en aquel momento... La historia cuenta que había un rey en Israel llamado Joram. Joram era hijo de Acab. Acab era aquel que con Josafat se presentaron frente a los profetas que le dijeron vayan a la guerra a tomar Ramot de Galad, y otro, Micaías, le dijo vi a todos los cuerpos muertos, y Josafat es aquel que clamó a Dios en la batalla y Dios lo libró, mientras que Acab se vistió de un hombre común y sin embargo fue herido en batalla y finalmente murió. Reinó su hijo llamado Joram. Acab murió como juicio de Dios. Josafat seguía reinando en el sur. Era un solo pueblo con 2 reinos, Judá e Israel. Eran el mismo pueblo, pero uno se llamó Judá, que eran parte de una tribu o 2 tribus, tribu y media, y al norte eran las restantes tribus, ¿no? Entonces, en este entonces dice la Escritura que Moab le pagaba tributos. Moab era un pueblo que estaba del otro lado del Jordán. Pagaba tributos, daba animales, etc. En un momento, cuando muere Acab, dice no vamos a pagar más por los animales y no vamos a ser más serviles, no vamos a servirte más y vamos a enfrentarte. Pero este varón lo desvirtúa todo, este tal falso apóstol Vallejos, dice que eran 3 reyes de Israel. A ver. Los 3 reyes de Israel. Claro, 3 reyes de Israel. Esto es ya empezamos mal. Además que la historia la termina contando totalmente mal. Era el rey de Israel Joram, el rey de Judá Josafat, y habían sumado a un tercer rey que era el rey de Edom. Es decir, eran 2 reyes, Judá e Israel, y juntos con el rey de Edom se unieron para ir a pelear contra el rey de Moab, que se había hecho fuerte y ahora se sentía que tenía el poder suficiente como para no servir más y no pagar más tributos a el rey de Israel del norte. Obviamente los otros 2 reinos iban a tener un provecho si vencían. Les iban a dar botín o parte de la tierra o tributos y demás. Tuvieron una gran batalla con el rey de Moab. Era una palabra profética que tenía un cumplimiento, y tenía que cumplir esa palabra profética. Pero lo que me impacta es que el rey de Moab,
cuando se vio derrotado. Bueno, la palabra profética a que él hace referencia es que Eliseo, cuando ellos se encontraron que fueron a luchar, entraron por un camino desierto y dice que ahí no encontraron agua y tuvieron miedo de que sus animales y todo el pueblo quede debilitado y fueron a pedir ayuda a Eliseo. Eliseo, profeta de Dios, cuando vio a Joram, hijo de Acab, y a Josafat y al rey de Edom, le dijo a Joram: si no fuese por Josafat, a quien tengo aprecio y estima y que sé que es una persona sensible a Dios, el rey de Judá, ni la cara te viera, le dijo. Si no fuese por este rey, ni te vería, ni consultaría a Dios. No obstante eso, pidió a Dios, oró, Dios le reveló y le dio una palabra de profecía como que iban a ir a la batalla e iban a vencer. Cuando se vio sin salida, dice la Escritura que agarró a su único hijo, el mayor, que iba a reinar en su lugar, y lo mató. Así dice la Biblia. Y dice que hubo gran enojo contra Israel y cada uno regresó a su casa. Bueno, esa historia la voy a contar brevemente para que se sitúen. Después vemos la parte, ya empezó mal diciendo que eran 3 reyes de Israel y eso no es así. Un rey de Israel, un rey de Judá y un rey de Edom lucharon contra el rey Moab. Cuando ellos van a la batalla, finalmente Dios los bendice, aparece agua porque no tenían agua. Entran en batalla y dice que empezaron a hacer estragos entre los de Moab. Y cuando el rey de Moab vio que estaba vencido, intentó atacar al rey de Edom con 600 o 700 hombres, creo que eran 700, y dice que al no poder encontrar al rey, ya sentía que no tenía forma, al menos quería hacer daño como para que los demás vean que ellos tenían fuerza y huyan. Decían, bueno, ataquemos al de Edom, que seguramente era el ejército más débil. Fue con 700 hombres a luchar, no pudo, y vio que la batalla estaba perdida. Entonces tomó a su hijo en la misma muralla, puso un altar y lo sacrificó y lo mató. Tomó a su hijo primogénito, ¿no? Lo mató. Es decir, esto era una costumbre pagana. Vamos a decir. Otra versión, el lenguaje actual, dice que el rey de Moab, cuando se vio derrotado, cuando se vio sin salida, agarró a su hijo, su primogénito, que había de reinar en su lugar, lo mató y lo quemó sobre el muro en ofrenda a su Dios. Yo les voy a contar lo que hacen estos herejes. Este es otro hereje más. Este está en Argentina, en Resistencia. Los herejes saben lo que hacen. Yo les voy a revelar todos los trucos para que ustedes no tengan dónde más ocultarse estos. Cuando estos quieren, porque estos son los que hablan de prosperidad todo el día. Claro que existe la prosperidad y nosotros la hemos vivido en estos 30 años y tenemos un ministerio mucho más próspero que muchos de estos que hablan de prosperidad, con 170 lugares donde predicamos, templos propios y tantas otras bendiciones más que sería muy largo de contar. Pero ellos agarran la Biblia y googlean, por así decirlo, van a la concordancia y buscan la palabra ofrenda. Porque su mensaje es todo ofrenda. Cuando no la encuentran en la versión que la gente lee comúnmente, que es la Reina Valera 1960, la buscan en otras versiones. En la versión lenguaje sencillo, Dios habla hoy, cualquier versión. Lo importante es que ellos digan, mire, en tal versión esta palabra es ofrenda. Cuando se vio sin salida, agarró a su hijo, su primogénito, que había de reinar en su lugar, lo mató y lo quemó sobre el muro en ofrenda a su Dios. Y al ver esto los israelitas, dice que huyeron llenos de miedo, cada uno a sus casas, y así terminó la historia. Ahora lo que quiero mostrar una cosa. Había una palabra profética. Y esta palabra profética decía que el pueblo de Israel... Ahí este varón comienza hablando, creo que antes decía... Gran enojo contra Israel y cada uno regresó a su casa. Poco antes es. Vamos a ver si lo podemos tener. Cuando se vio sin salida, dice la Escritura que agarró a su único hijo, el mayor, que iba a reinar en su lugar, y lo mató. Así dice la Biblia. Y dice que hubo gran enojo contra Israel y cada uno regresó a su casa. Otra versión, el lenguaje actual, dice que el rey de Moab, cuando se vio derrotado, cuando se vio sin salida, agarró a su hijo, su primogénito, que había de reinar en su lugar, lo mató y lo quemó sobre el muro en ofrenda a su Dios. Y al ver esto los israelitas, dice que huyeron llenos de miedo, cada uno a sus casas, y así terminó la historia. Ahora lo que quiero mostrar una cosa. Había una palabra profética. Y esta palabra profética decía que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, iba a destruir por completo a Moab.
Pero esa palabra profética fue cancelada. ¿Y con qué fue cancelada? Con una ofrenda del rey de Moab. ¡Qué impresionante esto! Bueno, esto es una mentira. Primero que él toma la palabra ofrenda porque él quiere manipular la mente de las personas. Yo les voy a leer la parte de la historia textual para que ustedes la aprendan. No les voy a leer toda la historia, ya les conté. Esto lo pueden encontrar en Segunda de Reyes capítulo 3. Y los últimos textos desde el 25 es donde dice... Pero cuando en el 24 dice, cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas, atacaron a Moab, etc. Vamos al 25, asolaron las ciudades de todas las tierras fértiles, echó cada una piedra, etc. Vamos al 26 porque cuenta asolación, todo lo que destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. En ninguna manera menciona aquí la palabra ofrenda. Habla la palabra de sacrificio, pero como claro, en la Reina Valera dice la palabra sacrificio, fue a buscar en cualquier lugar porque también esto podría interpretarse como una ofrenda, pero en realidad la función principal era un sacrificio. La ofrenda estaba entendida en otros términos en la antigüedad. La ofrenda a veces eran ofrendas mecidas, dadas para Dios, y no implicaba en algún caso directamente un sacrificio, o sea que la ofrenda tenía también otras características. Pero bueno, la palabra aquí dice sacrificio. Sin embargo, la historia que quiere decir es que el pueblo de Israel huye, dice aquí, sacrifica al primogénito dice que había de reinar en su lugar, lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo un gran enojo contra Israel. ¿Por qué hubo un gran enojo contra Israel? Y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Algunas versiones dicen que hubo un gran enojo contra Israel porque Israel permitió que sacrifique a su hijo, cuando tendría que haber pedido solamente la cabeza de él y no la de su hijo. Pero esta interpretación no tiene mucha, simplemente no dice esto la palabra, es algo que supone. Otros pueden interpretar que se enojaron con Israel. Recordemos que eran 3 reyes: Israel, Judá y Edom. Se enojaron contra Israel porque ya al verlo derrotado y vencido, no fue y envió algún mensajero de paz o algo diciendo, bueno, ya estás vencido, hagamos un nuevo acuerdo y te doy una nueva chance, o entregate y dejo al pueblo que viva. Si no, siguió atacando. Pero otros, lo más creíble y lo que es más probable que aquí en esta historia sucedió, porque esta historia hay que leer entre líneas porque no está tan exactamente el desarrollo de la historia, yo les leo textualmente. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Otra teoría dice, como vieron que ya no tenía futuro Moab, por cuanto su descendiente había muerto, pero sabemos que en un reino el primogénito era el primero en la cadena de la herencia del trono, pero no era el único. Cuando el primero moría o le pasaba algo, seguía el que seguía. O sea, esto tampoco es muy creíble. Lo que aparentemente en esta historia ocurre es que Israel no tenía mucha convicción de Dios, porque Joram, al igual que Acab, estaban lejos de Dios. Y ellos mezclaban la fe en Dios con el paganismo. Ellos sabían que a mayor sacrificio a los dioses, pongo la palabra dioses a propósito, espero que se entienda, porque hablé de que ellos también convivían con otros dioses, ¿no? Tenían a Dios, pero a veces se tentaban y armaban un altar por las dudas para el dios de la guerra, el dios de la fertilidad, etc. En cambio, Judá, en este caso Josafat, era un poco más fiel a Dios, por eso Dios lo amaba más que a Joram. A Joram, el mismo Eliseo dijo, si no fuese por Josafat, no te vería la cara. Entonces, lo que aquí es probable que ellos sabían que a mayor sacrificio, cuando vos sacrificabas a tu Dios algo
una vaca y 1000 vacas no era lo mismo. Cuando vos sacrificabas ya un ser humano, era que habías completado prácticamente la perfecta voluntad de tu Dios. Recordemos que en las Américas y en diferentes partes del mundo se sacrificaban seres humanos a los dioses. Era como el sacrificio máximo, como que te ganabas el favor de tu Dios. Entonces ellos, al ver esto, tuvieron miedo de que se hayan fortalecido y que su Dios, porque esto lo hicieron al dios Quemos, que era el dios de Moab, que se haya fortalecido en su Dios, digamos, que los haya fortalecido y que ahora se enfurezcan y salgan a la batalla, cuando lo que querían ya lo habían obtenido, destruir ciudades y demás. Y por eso es que probablemente se enojaron, porque los de Judá no creían en estas cosas, sabían que Dios tenía mucho más poder que cualquier Dios. Esta es la interpretación quizás más correcta. Sin embargo, al margen de la interpretación, él lo que dice ahora es que la ofrenda del rey de Moab rompió la profecía de Eliseo. Esta palabra profética decía que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, iba a destruir por completo a Moab. Pero esa palabra profética fue cancelada. ¿Y con qué fue cancelada? Con una ofrenda del rey de Moab. ¡Qué impresionante esto! O sea que una ofrenda puede cancelar una palabra profética. ¿Sabe lo que significa esto? Mayor sacrificio, mayor poder. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra profética para que nuestra vida se cumplan? ¿Y por qué no se cumplieron? Cuando comenzaron a cumplirse. ¿Pero por qué no se cumplieron finalmente? ¿Sabe por qué? Porque alguno está ofreciendo mayor sacrificio que nosotros. Algún brujo, hechicero, curandero, o llámese como se llame, está ofreciendo mayor sacrificio. Bueno, y ahí sale con toda la fábula que dice que la palabra profética de Eliseo fue cancelada por una ofrenda superior. Es decir, Eliseo, bueno, ofrecía holocausto, adoración a Dios, pero el rey de Moab ofreció a su hijo, entonces como que lo superó. Parece que es como un partido de póker aquí, ¿no? ¿Quién puso la mejor carta? Esto es una fantasía terrible. Dios le dice, entregaré también a los moabitas en vuestras manos, destruiréis la ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo árbol, cegaréis la fuente de las aguas. Y esta es la profecía de Eliseo. Sin embargo, la profecía se cumplió, porque realmente destruyeron todo. Ya esto fue el hecho de querer preservar su propia vida. El mismo rey de Edom, para salvarse él, mató a su hijo, y teniéndole miedo a los demás de que no sigan avanzando más contra él, porque ya su dios Quemos le estaba dando fuerzas. Entonces, cuando ustedes lean la profecía de Eliseo, está en 2 de Reyes 3, está aproximadamente en los versículos 18 al 23 más o menos, en ninguna manera la profecía no se cumple. Pero él lo que quiere decir es que la ofrenda cancela la profecía. Por eso dice, ustedes reciben profecías, pero seguramente un brujo está haciendo mayor sacrificio. Entonces, vos que fuiste a dar, y yo fui a dar $50. Bueno, sabes que el brujo, para maldecirte, dio 100, gana el brujo. Y vos que fuiste, y yo salí a predicar lunes, martes y miércoles, y el jueves fui a la iglesia. Bueno, el brujo salió a predicar de lunes a viernes y todos los días fue a su secta satánica. Ganó el brujo. Esto es una mentira, porque aparte el único sacrificio perfecto es el sacrificio de Cristo. No hay nada con que nosotros podamos pagar o igualar sacrificando algo que nos permita obtener algún beneficio, sino solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a escuchar un poquito más de las herejías que dice este varón. Pero esa palabra profética fue cancelada. ¿Y con qué fue cancelada? Con una ofrenda del rey de Moab. ¡Qué impresionante esto! O sea que una ofrenda puede cancelar una palabra profética. ¿Sabe lo que significa esto? Mayor sacrificio, mayor poder. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra profética para que nuestra vida se cumplan? ¿Y por qué no se cumplieron? Cuando comenzaron a cumplirse. ¿Pero por qué no se cumplieron finalmente? ¿Sabe por qué? Porque alguno está ofreciendo mayor sacrificio que nosotros. Algún brujo, hechicero, curandero, o llámese como se llame, está ofreciendo mayor sacrificio. ¿Y qué es sacrificio? La gente pensará, ¿es una ofrenda? Sí, puede ser una ofrenda. Quiero decirte que la salida del rey de Moab, ¿sabe cuál fue? Mayor sacrificio. Ve lo que dice, ¿y qué es el sacrificio? ¿Puede ser una ofrenda? Claro que puede ser una ofrenda, dice. O sea, lo que busca es pedir dinero, mintiéndole a la gente que si da mucho dinero cancela maldiciones
y hace como el rey de Moab, tomando como un ejemplo a un rey pagano que ofrece a Quemos para ganarse la voluntad del dios Quemos, y que aunque el rey de Israel tuvo temor, esto no funcionó, porque Quemos no pudo protegerlos y les destruyeron prácticamente todo el reino de Moab. Sacrificio. ¿Y qué es sacrificio? La gente pensará, ¿es una ofrenda? Sí, puede ser una ofrenda. Quiero decirte que la salida del rey de Moab, ¿sabe cuál fue? Mayor sacrificio. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu adversidad, no sé cuál es tu dificultad, pero la única salida que tenía este rey impío, ¿sabe qué fue? Una ofrenda a su Dios. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál será la salida para tu vida? Bueno, ahí te lleva. La salida del rey de Moab fue una ofrenda para su Dios. Definitivamente no fue ninguna salida porque destruyó todo. Fue un acto desesperado para ver si salvaba su propia vida. Y ahora pregunta, ¿cuál va a ser ahora tu salida? Es decir, tenés que responder, dar una buena ofrenda a él, obviamente, ¿no? No sé cuál es tu dificultad, pero la única salida que tenía este rey impío, ¿sabe qué fue? Una ofrenda a su Dios. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál será la salida para tu vida? No quiero hablarte de que me des nada porque no me conoces quizás, o quizás me conoces. No se trata de eso. Se trata de ofrendar a Dios. Se trata de sacrificar a Dios. Sacrifica a Dios lo mejor y Dios te va a dar la victoria y el cumplimiento de la palabra en tu vida. Dios te bendiga. Bueno, y ahí finalmente termina cerrando con esto. Sacrifica lo mejor a Dios y ahí Dios te va a dar todo lo que anhelás, todo lo que querés. Es decir, tiene que haber un buen sacrificio económico porque eso es lo que le va a garantizar a la persona tener bendición. Bueno, este tal apóstol Vallejos sigue con su fantasía y con su mentira, un pseudo apóstol, y ahora en otro... Se te habla el apóstol Horacio Vallejo. Bueno, ahí Horacio Vallejos va a hablar otra vez, ahora está en otro video, también hablando de otra enseñanza. Se te habla el apóstol Horacio Vallejo. ¿Saben qué estaba meditando? En el ayuno de Daniel de 21 días. No había ningún tipo de respuesta, un silencio total en el cielo. Pero en el día 21, Daniel estaba en Babilonia, tomó una decisión. Ayuno de Daniel de 21 días, dicen, eso estaba meditando, dice, pero no había respuesta. ¿Y sabe lo que ocurre? Daniel capítulo 9, verso 21 dice, y vino el ángel de Jehová volando con presteza a mí a la hora del sacrificio. A la hora del sacrificio, o sea, a la hora de la ofrenda, vino el ángel con presteza volando hacia él. Y le dijo... Otra vez, todas las enseñanzas con ellos tienen que ver con ofrenda, Entonces, según él, la historia la reescribe y dice que aunque estaba ayunando 21 días Daniel o en abstinencia, una palabra. Dice entonces que no había respuesta porque faltaba algo. Le faltaba activar, como dice algunos falsos profetas, el código, es decir, llevar una ofrenda. ¿Y sabe lo que ocurre? Daniel capítulo 9, verso 21 dice, y vino el ángel de Jehová volando con presteza a mí a la hora del sacrificio. A la hora del sacrificio, o sea, a la hora de la ofrenda, vino el ángel con presteza volando. Bueno, ya más o menos entonces van a darse una idea que toda la palabra sacrificio o ofrenda, ellos la googlean o la leen en la concordancia para tergiversar. Yo les voy a leer lo que dice la historia. Estamos en Daniel 9. Ellos están totalmente convencidos de que esta es la forma. Así es como Dios los va a bendecir. Tenés que darle obviamente a ellos el dinero. Vamos a escuchar un poquito más y ahora leemos el texto. Pero en el día 21, Daniel estaba en Babilonia, tomó una decisión, presentar una ofrenda. ¿Y sabe lo que ocurre? Daniel capítulo 9, verso 21 dice, y vino el ángel de Jehová volando con presteza a mí a la hora del sacrificio. Bueno, dice a la hora del sacrificio. Les voy a leer la historia. 9:21 dice, aún estaba hablando en oración, dice, voy a leer desde el 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Eso dice el anterior. Vamos al 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender, habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Ahora escuchen la interpretación de este varón. Y vino el ángel de Jehová volando con presteza a mí a la hora del sacrificio. A la hora del sacrificio, o sea, a la hora de la ofrenda, vino el ángel con presteza volando hacia él. Y le dijo una palabra sobrenatural que yo quiero que usted escuche. ¿Sabe lo que lo dijo? Desde el primer momento que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, fue dada la orden y yo vine. Pero tuve una oposición. No podía llegar a ti. Pero hoy esa oposición se rompió. ¿Cuándo se rompió la oposición? Sobrenaturalmente, ¿sabe cuándo se rompió la oposición? Cuando Daniel presentó esa ofrenda. ¿Qué tiene la ofrenda? Cuando Daniel presentó esa ofrenda, en ninguna parte del texto dice que Daniel presentó ninguna ofrenda. De hecho, Daniel estaba orando. Dice el verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Es decir, estaba orando y orando por él, orando por el pueblo, confesando el pecado y el pecado del pueblo. Verso 21. Y aún estaba hablando en oración, es decir, estaba orando, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí. Tuvo otra vez una visión del ángel viniendo a él a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo. No dice que él dio una ofrenda, que era la hora de la ofrenda. Daniel seguía orando. Situó a qué hora era, porque ellos estilaban que a cierta hora se hacía el sacrificio. Y ellos especulaban a qué hora se harían los sacrificios en Israel, o a qué hora el sacerdote haría sacrificio y demás. Pero en ningún momento dice que Daniel fue e hizo un sacrificio o dio una ofrenda. Esto no lo dice la Biblia. Esto es un puro invento y una manipulación burda de este tal Horacio Vallejos, falso apóstol y falso profeta. Llegar a ti. Pero hoy esa oposición se rompió. ¿Cuándo se rompió la oposición? Sobrenaturalmente, ¿sabe cuándo se rompió la oposición? Cuando Daniel presentó esa ofrenda. ¿Qué tiene la ofrenda? Yo no sé por qué produce un antes y un después. Yo no sé por qué hay tanta gente enojándose en contra de esto. Yo no estoy queriendo sacar nada de ti. Simplemente estoy compartiendo esta palabra porque ha cambiado la historia de mi vida y puede cambiar la historia de tu vida. Algo tiene la ofrenda. Este misterio estaba escondido ahí. Y sé sincero conmigo, lo leíste tantas veces, pero nunca lo viste. No, nadie lo vio porque nadie es tan avaro y tan ambicioso y tan manipulador como para tergiversar las escrituras de esta manera, Horacio Vallejos. Esto es así. Y lamentablemente alguien te lo tiene que decir. Y te lo digo de parte de Dios para que dejes de ser un hereje, tergiversador de la Biblia, manipulando a la gente. Esta gente enojándose en contra de esto. Yo no estoy queriendo sacar nada de ti. Simplemente estoy compartiendo esta palabra porque ha cambiado la historia de mi vida y puede cambiar la historia de tu vida. Algo tiene la ofrenda. Este misterio estaba escondido ahí. Y sé sincero conmigo, lo leíste tantas veces, pero nunca lo viste. Daniel 9:21. Pero ese día, el día 21, escuche, él oró y ayunó, pero el día 21 presentó la ofrenda. Se rompió la oposición, el ángel vino, hubo actividad angelical, hubo voz de Dios, presencia de Dios y revelación. Todas esas cosas, ¿sabe lo que produjo? La ofrenda de Daniel. Tremendo, tremendo cómo manipula y miente a la gente. No lo hizo la ofrenda de Daniel. Ninguna ofrenda puede hacer que venga un ángel de Dios o cosas por el estilo, sino una vida consagrada a Dios y un caminar en fe. Eso de que se rompió la oposición cuando dio una ofrenda es una mentira. Tampoco el texto dice que dio ninguna ofrenda, estaba orando y el ángel y la visión del ángel se le apareció a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, a la hora, esto es para que alguien que quiera profundizar la palabra se dé cuenta, a la hora en que el sacerdote presentaba el sacrificio, es ahí donde Dios le aparece porque tiene que ver con el ritual del templo de Dios, con lo que solían hacer y cuál era el significado de ese sacrificio, entendiendo la realidad espiritual que estaban viviendo. Pero bueno, esto es una manipulación más de este falso apóstol tal Horacio Vallejos de Resistencia Chaco, Argentina. Esto también es parte de doctrinas erradas y contaminadas, terrible manipulación de los dos textos bíblicos. Lo único que ven en la Biblia estos varones es dinero, nada más que eso. Nos vamos.